SER Podcast. Estupiñán, ¿cómo estás, Pera? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está Javier? ¿Está por algún lado, Javier? Que llega tarde, ¿no? Javier, ¿estás por ahí? Buenos días, Javier. Buenos días a todos. Ah, que se ha abierto la temporada de embutidos en Extremadura, ¿no? No. Es la castañera, que este año viene un poco retrasada debido al cambio climático, como todo en esta vida. ¿En serio ha pasado esto? Sí, se está retrasando. Ha llovido poco, ha hecho mucho calor y las castañas, pues que son un fruto típicamente otoñal, se están riendo de mí aquí porque, claro, no tengo ni idea de esto. Tú te las comes y ya está, ¿no? Porque tendría que estar ricas las castañas. Exacto. Sí. Oye, es que están pasando tantas cosas. Algún día teníamos que traer a algún experto en esto a que nos cuente las cosas raras que han pasado por culpa del tiempo en el campo este año. Almendros que florecen 2 veces, porque se creen que estamos en primavera, ¿no? Las aceitunas también, fíjate todo lo que ha pasado con los olivos. Ahora las castañas. Sí. En fin. Los turistas. Esta es la parte vegana, la parte carnívora. Supongo que también estarás, Javier, dando cuenta de ella, ¿no? Bueno, prácticamente no he comido más que carne estos días. Es que hay un exceso de presa, pluma, secreto, lagarto, y hay que dar cuenta de los excedentes. Por el cambio climático. Hay que hacer un favor. Es el cambio climatérico en este caso. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colabora con El País. Pera Estupiñán es químico, bioquímico, conductor en la 2 de El cazador de cerebros, experto en sexo. Gracias por venir a los dos. Oye, estuvo bien lo de la semana pasada. ¿Cómo va el libro, por cierto? Ayer me presenté como... O sea, fui a no estaba previsto esto, pero fui a un piso por la noche que había una fiesta y llamé al timbre. Y respondió no los dueños de la casa que ya me conocen, sino alguien de la fiesta. Y dije, oye, soy el experto en sexo, ya he llegado. Pensando que eran los dueños y no. Es una buena manera de llegar a una fiesta. Tienes que ponerlo en tus tarjetas de visita. Pera Estupiñán, experto en amor. Yo soy todo teórico, científico, claro. Sí. Ya. La semana pasada, ¿os acordáis que acabábamos con la llamada de una oyente que nos preguntaba, porque lo había escuchado creo que en el programa de Pablo Motos, si había neuronas en el corazón? Bueno, respondisteis lo que podíais responder, es que neuronas hay en todos los sitios, ¿no? Sistema nervioso. Claro. Esto es mucho más importante e impactante, una macroinvestigación al nivel de la secuenciación del genoma humano. Ha publicado un atlas del cerebro, que es el mapa más grande que existe hasta la fecha. No sé qué descubre esto o qué puede permitir descubrir. Supongo las partes que se pierden, ¿no? Más que un descubrimiento en sí mismo, esto establece los fundamentos para hacer descubrimientos en el futuro. Es similar en este sentido al genoma humano, que se presentó sobre el año 2000 o 2001, ¿no? Pero en el momento en que se presentó no había ningún descubrimiento, no sabíamos nada. Realmente todos los periódicos del mundo dimos suplementos de 10 y 12 páginas que se el genoma cuando no había nada que decir. Es en el tiempo que ha pasado desde entonces, cuando esa herramienta poderosa ha podido acelerar la investigación en todos los campos de la biología y la biomedicina, ¿no? Con esto ocurre igual. Esto es un prodigio técnico, ¿no? Lo que han hecho. Hay cientos de científicos implicados, se ha publicado en 21 papers en Science y otras revistas simultáneamente, y es un prodigio técnico. En particular, por ejemplo, han descubierto 3.000 tipos celulares en el cerebro. No teníamos ni idea de que hubiera 3.000 tipos celulares en el cerebro. Y con técnicas de secuenciación de alto poder han podido leer el material genético de 3 millones de neuronas, una a una. Además, no el material genético en crudo, sino la forma en que se está expresando, activando, ¿no? Es ARN en lugar de ADN para técnicamente en la jerga, ¿no? Y bueno, esto es un tesoro de información que realmente ahora mismo no sabemos leer, ¿no? Esto es un mapa que no sabemos interpretar, ¿no? Pero supone un tesoro de información para el futuro, ¿no? Sí, es muy potente, de verdad, es lo que está explicando Javier, porque esto nace del proyecto
Brain de Obama en 2017, cuando dice tenemos que empezar a mapear el cerebro. Entonces tú puedes mapear a diferentes niveles, pues las estructuras, pues las conexiones, y en concreto lo que estaba explicando Javier es a nivel genético. Y ves que no todas las neuronas son iguales, es decir, todas son neuronas de diferentes tipos celulares, pero en función de qué genes están expresados, pues son un poco diferentes, estas 3.000 que ha planteado. Y aquí puede haber la clave para entender cosas que ahora no se conocen. El ejemplo, yo qué sé, cuando se dice, vamos a ver si el cerebro de Einstein es diferente a los demás. Dices, porque algo hay diferente en el cerebro de Einstein. Y miran el tamaño, el autismo. ¿Qué puedes ver de los cerebros de autistas? Hasta ahora puedes ver pues, si hay más actividad en una zona, o si es más grande una parte u otra, o si está mejor conectada. Y aquí dices, ostras, pues no veo ninguna diferencia. Entonces, ahora que tienes este mapa, que es una referencia de qué tipos celulares, que tienen el mismo genoma, pero está expresado diferente, tiene un cerebro de un no autista, pues puedes tener otro grado para comparar con el cerebro de un no autista. O pasa lo mismo con animales. Dices, pues el 98% del genoma es idéntico a los chimpancés. Y miras un cerebro y algunas áreas del lenguaje, pues tampoco quizás parecen tan diferentes. Pero, por ejemplo, aquí en uno de estos 21 papers sí que han visto que dices, ostras, pues hay algunos genes más activados o menos en las zonas del lenguaje. Pues aquí puede ser una pista para entender por qué tenemos un lenguaje más sofisticado o menos, o por ejemplo, creo que había otro artículo con el tallo cerebral, que es la parte que conecta la médula con el cerebro, que se pensaba que era más básico, que simplemente conectaba. Y a la que van mirando dices, ostras, aquí hay mucha más complejidad de la que se pensaba. O sea, hay un montón de tipos celulares ahí en el tallo cerebral. O sea, es neurociencia muy top. Ahora que has puesto esa comparación, Javier, cuando se presentó el genoma, que ya lo hemos comentado alguna vez, yo estaba allí, tuve que hacer la crónica del País, de hecho, lo sé. Y recuerdo una expresión que alguien usó y que todos replicamos, que era, no, es que esto es el libro de instrucciones del ser humano, pero ahora hace falta entender en qué idioma está escrito. Exacto, sí. Hay otra analogía que es, hemos mandado un hombre a la Luna, pero lo realmente difícil es traerle de vuelta a la Tierra, ¿no? Y toda esta información que tenemos debemos convertirla en conocimiento. Si no, no podremos utilizarla, ¿no? Bueno, pues fíjate, aquella presentación, lo que nos ha dado con el paso de los años. Y dará. Vamos a ver qué nos da esto en el terreno de la neurociencia. Y dará tantas cosas enfermedades. segurísimo, ¿eh? O sea, ya veremos qué, pero sí. Oye, hay otro estudio, ahora que hablamos de cerebros, y esto ya es en la parte casi anecdótica, pero interesante, un estudio que ha observado que los porteros de fútbol tienen un cerebro diferente que les permite tomar decisiones más rápido. La cuestión es si esas decisiones son derivadas del entrenamiento que reciben o si es una habilidad natural. Y esta es la pregunta que el estudio de Tembanzo que no responde. Porque el estudio lo que ha hecho, y lo dicen explícitamente, que eso no lo han investigado, lo que han investigado es 60 porteros profesionales y les han hecho unos test para ver si los sentidos están más coordinados o menos, y responden más rápido, y ven, sobre todo en tema de vista y oído y tal, y dices, no, es que los porteros de fútbol reaccionan mucho más rápido, su cerebro esta conectividad la tiene más sofisticada. ¿Fruto del entrenamiento o que ya por haber nacido con esta capacidad tienen más éxito cuando de pequeñitos empiezan a jugar a porteros? Esto no se ha visto todavía. No lo pueden saber con este tipo de estudio. Habría que hacer un estudio larguísimo, examinando niños antes de que sepan si van a ser porteros o no. En fin, es un estudio muy difícil de hacer. Ahora, yo, si tuviera que apostar mi dinero, yo estoy seguro de que ambas cosas cuentan, ¿no? Sabemos que hay niños con más aptitud musical que otros. Cualquiera de los dos puede estudiar en el mejor conservatorio del mundo, pero el que tiene más aptitud va a aprovechar mucho mejor esos estudios, ese entrenamiento, ¿no?, que el que no tiene esa habilidad y tiene otras. Así que mi apuesta es que ambas cosas van a ocurrir. Si podemos examinar eso alguna vez, que ya digo que sería un experimento larguísimo y muy complicado de hacer. Claro, es que si fuera lo contrario, cualquier niño podría ser Carlos Alcaraz si se le dedica al mismo nivel de entrenamiento. Exactamente, y sabemos que eso no es Skinner, ¿no?, el psicólogo conductista,
economista americano que decía: dadme a vuestro bebé y lo convertiré en un genio. Pues no, esto no va así, por desgracia. La edición genética, que está también permitiendo avances increíbles, como que los pollos sean resistentes a la gripe aviar gracias a una pequeña modificación de uno de sus genes. Esto lo han conseguido unos científicos de Reino Unido y eso abre también la puerta a evitar muchas crisis alimentarias, ¿no? Sí. Esto, a ver, no es perfecta todavía esta inmunidad a la gripe aviar. Creo que lo habían conseguido en un 90% de los pollos, pero lo van a refinar y parece que puede dar el salto a la granja. Es decir, que no es solo un descubrimiento a nivel de laboratorio. Sí, pero no de momento. De momento no, pero... Porque han alterado un gen que el virus necesita para replicarse, ¿no? Para fabricar su material genético. Pero claro, este gen no está ahí para esperar a que llegue el virus de la gripe aviar y ayudarle. Está ahí porque cumple unas funciones muy importantes en el propio pollo. Entonces no puedes... Hay 3 genes de estos que tienen funciones parcialmente solapantes y moviendo solo, o sea, alterando mínimamente con CRISPR uno solo de estos 3 genes, consigues eso que decía Pera, que 9 de cada 10 estén protegidos, a menos que utilices dosis de virus muy altas, que entonces ya no está protegido nadie. Ese es un primer problema. Y el segundo es que, claro, el virus responde a las cosas que le bloquean mutando. Empieza a mutar. Estos virus de la gripe además son hipermutables. Pueden recombinar sus genes, pueden alterarse de 1000 formas. Y existe el peligro de que en esos pollos el virus pueda, puesto que su replicación no se para por completo, pueda evolucionar hasta una forma que no solo infecte más a los pollos, sino también a los humanos. De manera que nos queda un largo camino por recorrer en la historia. Es la propia autora del trabajo, que es del Instituto Roslin de Edimburgo, de donde trabajó el recientemente fallecido Ian Wilmuth, el creador de la oveja Dolly. Es una prueba de principio, más que una investigación inmediatamente aplicable. Pero es prometedora, que duda cabe. Es curioso porque en todo lo que estamos hablando, estáis comentando lo a largo plazo que van a ser los resultados. Hombre, para los más pesimistas hay que decir que también las cosas que estamos contando que han pasado son resultados de cosas que ocurrieron hace 20 años, que es al ritmo que avanza la ciencia, ¿no? Hace unas semanas, si os acordáis, descubrimos una noticia prácticamente. Estábamos hablando, creo que de alimentos transgénicos, si no recuerdo mal. Modificados. Hay una gran diferencia. Justo era el matiz. Sí. Y el invitado nos habló de un estudio que estaba haciendo Francisco Barro en Córdoba. Es investigador del Departamento de Mejora Genética del Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC. Y el equipo que él lidera ha conseguido, y así nos lo comentó el invitado, ha conseguido desarrollar lo que puede ser el santo grial de tantos millones de personas en el mundo, que es trigo sin gluten. Francisco Barro nos atiende desde Radio Córdoba. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Aquí estoy en Córdoba. Lleváis unos 10 años investigando el ADN del trigo para localizar y editar la parte que provoca la intolerancia, ¿no? ¿Esto es correcto? Sí, llevamos no 10 años, llevamos más de 10 años. Estas investigaciones empezaron en el 2003-2004 y ahí empezamos con una aproximación para desarrollar un trigo que pudiera servir como base para elaborar alimentos para aquellas personas que padecen intolerancias o alergias al gluten. Empezamos en el 2003 y la primera aproximación fue una aproximación transgénica pura y dura, ¿no? ¿Y a partir de ahí? A partir de ahí, bueno, pues la ciencia se ha ido desarrollando más. En el año 2012 empezamos a aplicar las tecnologías de edición genética, en concreto la tecnología CRISPR-Cas, para eliminar estos genes que provocan esta respuesta inmune en las personas celíacas. Y hasta el momento pues tenemos esta línea en distintos frentes y en distintos grados de desarrollo. Lo que publicamos en 2018 fue la eliminación de casi el 85% de la reactividad en trigo y hemos seguido avanzando en paralelo para eliminar este 15% que lo hemos conseguido en otras líneas y ahora en la que estamos enfrascados es en obtener una línea donde estén todas estas modificaciones, todos estos mutaciones
obtenidas por CRISPR, combinarlas en una sola línea y a partir de ahí tratar de ponerla en el mercado. Te tengo que decir, Francisco, que cuando escuchamos la existencia de esta investigación, de alguna manera se nos encendió una bandera roja, en parte por nepotismo puro y duro en este programa. Mi hija es celíaca, tengo una hija celíaca, y claro, saber que lo que estáis haciendo en España, en Europa, estar cerca de un objetivo tan ideal para tanta gente a nivel científico, pero tan lejos a nivel legal, ¿no? Sí, bueno, ahora parece, como te he dicho antes, nosotros empezamos en el 2003 a desarrollar este proyecto que técnicamente era muy complejo porque cuando hablamos de gluten, el gluten es una mezcla compleja de proteínas que están en el grano de trigo y la planta lo utiliza para cuando el embrión, la semilla va a germinar, es la reserva de nutrientes que tiene, de aminoácidos. Y claro, al ser una mezcla compleja de proteínas, hay muchos genes que codifican para estas proteínas y eliminarlos es un reto técnico bastante complejo. Por eso lo hemos desarrollado en varias fases, porque de la parte del gluten más inmunogénica, la que dispara la respuesta inmunológica en las personas celíacas, pues hay implicados aproximadamente entre 80 y 120 genes diferentes, ¿no? O sea, solo entre los más inmunogénicos hay casi 100 genes. Sí. O sea, la parte del gluten, el gluten tiene una parte que es muy inmunogénica, que es la que se denomina la parte los genes de gliadinas, y otra menos inmunogénica o carente de inmunogenicidad, que son las glutelinas. O sea, habría que modificar 100 genes simultáneamente. Habría que eliminar estos 100 genes simultáneamente. Nosotros lo estamos haciendo en distintas fases. Pero Francisco, si entendemos bien, o sea, ya tenéis una variedad que podría ser comercializada o plantada y vendida si fuera lo que planteaba Javier, si fuera legal. En Europa no lo es, y si no nos han informado mal, en otros países sí que os están pidiendo esa transferencia, que da un poco como de rabia, ¿no? Porque la investigación la habéis hecho así, ¿es correcto? Sí, es correcto. Ten en cuenta que nosotros pasamos de la transgénesis a la edición genética precisamente para tratar de puentear todas las trabas legales que había en Europa. Lo único que pasa es que cuando en el 2018 publicamos nuestro primer artículo donde hemos eliminado el 85% de la reactividad en trigo harinero y en trigo duro, que se utiliza para pasta, en Europa el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló de que las técnicas de edición genética también deberían ser consideradas como transgénicos. Y entonces eso fue realmente un jarro de agua fría. Ahora parece que hay un borrador donde esta normativa se va a actualizar y la edición genética, cuando no hay introducción de ADN exógeno, pues puede ir por otra vía y no puede ser y no será considerada como. Pero este conocimiento que habéis creado, ¿lo habéis pasado ya afuera a alguna empresa de otro país que Tenemos una patente, tenemos una licencia, y esta empresa que tiene esta licencia es la que está buscando la parte empresarial para poder desarrollarla. Sí. Pero fuera de España, claro. Sí, ahora mismo es fuera de España. Sí. O sea, se puede dar la circunstancia de que importemos, de contrabando, habría que decir, claro. No creo. Tú tener en cuenta una cosa, que la Unión Europea es muy reticente a cultivar organismos modificados genéticamente, pero no tanto para la importación. Es más. Pero entonces, importar de otro país, Estados Unidos, por ejemplo, trigo sin gluten, harina de trigo sin gluten, cuya fórmula se desarrolla en España. Exacto, eso podría ser posible. Lo único que aquí estamos obligados a etiquetarlo, ¿no? Decir que lleva un componente transgénico. Sí, si son considerados como transgénicos, sí estamos obligados a etiquetarlo. Yo te voy a poner mi caso particular, que es el de mi hija. Yo recuerdo hace 20 años su médico que le diagnosticó, que era el mayor experto además que había en celiaquía, se llamaba el doctor Fasano, en la Johns Hopkins. Entonces, correcto. Nos hablaba de una pastilla, del desarrollo de una pastilla que podría bloquear el estómago para que se pudiera tomar pan con gluten y que no tuviera esos efectos. Esa pastilla nunca llegó y no sé, ni siquiera sé si la investigación sigue. Por eso lo que te voy a pedir es un calendario. Tanta gente celíaca que estará escuchando dirá, ¿cuándo podré comprar yo ese trigo?
Bueno, esto es muy difícil de contestar. Ya me lo he preguntado muchísimas veces y los calendarios que doy, pues estamos sobrepasados. Sí, pero si todo fuera bien y la normativa europea, por ejemplo, se relajara en cuestión de edición genética y nuestras líneas, los cruzamientos que estamos haciendo para desarrollar esta variedad, juntando todas las modificaciones y considerando los ensayos clínicos que habría que hacer y tal, yo creo que en unos 6-7 años podría estar perfectamente comercializándose. Claro, otro aspecto del pan sin gluten es que el gluten, como sabe la gente que hace pan, es ese elemento que aglutina un poco la masa, ¿no? Y le da esa consistencia. ¿Este trigo sin gluten podría dar panes consistentes o con la misma consistencia que los panes con gluten? Se puede hacer perfectamente pan con ellos. Tú tened en cuenta que nosotros la parte que estamos eliminando es, como he comentado antes, la parte de las gliadinas, los genes de gliadinas, pero no los de las gluteninas, que son los que están más relacionados. Entonces, todas las pruebas de panificación que hemos hecho, los panes se pueden panificar perfectamente. No en las mismas condiciones que el trigo normal, obviamente, porque le hemos quitado casi el 50% del gluten, de estos genes que codifican para las gliadinas, pero se puede hacer pan perfectamente. Hemos hecho pruebas en panaderías y se puede hacer pan perfectamente. ¿Las gliadinas se parecen unas a otras? ¿Tienen partes de su secuencia en común? Sí, son muy parecidas. Hay 3 familias, sí. alfa, gamma y omega gliadinas, y son muy parecidas. Tienen estructuras muy parecidas. ¿Podría facilitar una intervención simultánea en los 100 genes Diana? Al igual que me estoy acordándome de que George en Harvard le quitó al cerdo 50 retrovirus de una tacada. De una tacada, sí. Sí. ¿No? O sea, nosotros en las 2 aproximaciones que os he comentado, en las de cuando desarrollamos las primeras variedades transgénicas en aquel caso, nosotros llegamos a eliminar el 99% de los genes. Con ARN de interferencia. Ajá. Y con las tecnología CRISPR, como hay 3 familias de genes, sí, que dentro de cada familia los genes se parecen muchísimo. Las alfa-gliadinas, que son las más inmunogénicas, estas ya las hemos eliminado. Estas explican el 85% de la respuesta inmune, sí, y estas las hemos eliminado de una tacada. Y ahora pues estamos en unas investigaciones paralelas, ya hemos eliminado las gammas y las omega gliadinas, que van por otro lado. Y Francisco, ¿tú tienes la sensación, o sea, cuando descubres todo esto, lo patentas, de tener un tesoro en tus manos, que puede ser muy valioso, que dices, oye, aquí esto puede dar muchísimo dinero? ¿Tú te planteas? Te voy a decir, la pregunta es si Francisco tuviera otra nacionalidad, seguramente dentro de 4 años tenía un yate. Y montaba una startup. Dice, no, ¿cómo puedes accederlo a una Eso me lo han empresa? preguntado. O sea, monto una startup, la vendo por 1 millonada o la desarrollo aquí o o sea, a veces pensamos que los científicos tienen un punto de inocencia que está genial porque buscan conocimiento, lo publican y van a mejorar la sociedad, y no hay lo que plantea Javier, esta actitud emprendedora, empresarial de otros países. Tú te habrás encontrado, ¿no? A ver, yo cuando empecé esta investigación realmente no me planteé nunca ser rico de dónde iba a llegar. Yo creo que a mí más me podía el conocimiento y realmente este proyecto fue muy interesante, y porque tú le ponías cara a las personas a las que estabas ayudando. Cada vez que unas asociaciones de celíacos me llamaban para dar una charla, tú veías el problema que podías solucionar, y eso realmente para un científico es realmente muy gratificante, ¿no? Porque muchas veces hacemos ciencia básica, pero no sabemos qué resultados puedes tener. Pero en este caso tú le ponías nombre y apellidos a esas personas, ¿no? Claro. Y eso realmente eso no tiene precio. Pero para que se beneficien alguien tiene que hacerlo, y no lo va a hacer un científico, lo va a hacer una empresa. ¿Alguien nos puede adelantar por la derecha? Claro, nosotros ahí ya seguimos las vías que en mi institución, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, seguimos, que es ver las posibilidades de hacer una patente. Esta patente se hizo, y luego las vías de comercialización de esta patente. Nosotros hemos seguido todos los pasos que
que nuestra institución nos ha pero esta institución brindado. También no es todo lo ágil a veces que puede ser. No, eso sí. De todos modos, claro, esto es ciencia pública, vuestros resultados los publicáis en revistas que puede leer todo el mundo. Exacto. Y puede haber un adelantamiento por la derecha, por supuesto que lo puede haber. Claro, perfectamente. Bien. Esto es cuestión de poner dinero y de poner muchos investigadores a trabajar en esto, y al final posiblemente se consiga, o sea, nosotros u otros grupos de investigación utilizando todos los trabajos que nosotros hemos y todo el conocimiento que nosotros hemos generado. Oye, y el tema de la regulación europea, entonces, ¿cómo va? Te pido otro calendario, ¿no? Además del científico, ¿cuál es el calendario legal? Bueno, ahora mismo hay una propuesta, hay un draft de cómo tratar y cómo catalogar las plantas producidas utilizando la tecnología CRISPR, la edición genética, y tengo que decir que es bastante favorable, puesto que ahora mismo en borrador todas aquellas organismos que se hayan producido utilizando la tecnología de edición genética, siempre y cuando no haya incorporación de ADN extraño, pues van a ir por otra vía diferente a los de los organismos modificados genéticamente. Y esto posiblemente va a acelerar muchísimo las investigaciones y el desarrollo de productos en la Unión Europea, que ahora teníamos que buscar pues colegas o empresas que estaban fuera de la Unión Europea, ¿no? Buscando una regulación más laxa. Esto yo creo que el año que viene, en el 2024, pues está previsto que finalmente se apruebe este borrador y veremos en lo que queda, ¿no? Porque de momento es borrador y espero que no lo cambien mucho, ¿no? ¿Y tenéis ahora mismo toda la financiación que necesitáis? La financiación siempre es escasa. La financiación siempre, en eso sí tengo que ser honesto, la financiación siempre, y nos ha frenado en mucho sentido, porque al principio sí que tenemos la parte pública, pero la parte privada es más escasa, en el sentido de que la regulación que a partir del año 18 se hizo de las ediciones genéticas, pues eso frenó la inversión de muchas empresas españolas y europeas que estaban interesadas, y eso los frenó muchísimo, ¿no? Eso se llama España. Sí, Oye, pues te agradezco mucho las investigaciones. Mira, nos escribe Marcos Garcés, que es el agricultor que tenemos en el programa, en Radio Periférica. ¿Sí? Resulta que él es el que cultiva o hace las pruebas de campo con vuestros... no me digas. Sí, sí. Supongo que tendréis varios sitios donde hacéis la prueba, ¿no? Para ver cómo... Sí. Claro. Oye, que gracias por la explicación, Francisco Barro, que es investigador del Departamento de Mejora Genética del Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC, responsable del desarrollo del trigo sin gluten. Gracias, Francisco, y avanza rápido, por favor. Gracias a todos vosotros, ha sido un placer estar aquí y contaros esto. Hasta luego. Hasta luego. Muy curioso lo de la macroeconomía de la ciencia, ¿no? Sí. Y pensar que además hay avances científicos que pueden hundir a determinadas empresas. Ayer leí que el Ozempic, este famoso medicamento que se usa contra la diabetes, pero que también produce reducción de peso, como va a tener un efecto tan positivo en la población americana, las grandes compañías que fabrican máquinas de diálisis se están hundiendo en bolsa. Oye, no me digas. Esas compañías prefieren que la ciencia no avance tanto. Claro. Qué bueno, curioso. se me ocurren otros ejemplos. Sí. Y una de las compañías, por cierto, es una empresa alemana dueña de Quirón Salud. Sí. Y es uno de los principales fabricantes de máquinas de diálisis. Y no muy lejos, en Dinamarca, es donde está la empresa que fabrica que desarrolló el Ozempic y que es fundamental para la economía danesa ahora mismo. Es verdad, pero claro, yo estaba pensando que haya harina sin gluten. No os podéis imaginar el sobreprecio que pagan los celíacos en sus alimentos. Claro. De repente esto a lo mejor hace que alguna compañía diga, prefiero que no salga ese... Pues claro, sería lo esperable. Pero claro, la regulación europea es muy importante por esa razón, porque si no las compañías se van a desincentivar de invertir ahí. Y creo que no está mal que le metamos un poco de prisa a los científicos. En eso les vamos apretando de para cuándo, pero está bien porque ellos publican, pero este paso a la sociedad es demasiado lento. Sí, es una asignatura pendiente de nuestra ciencia. Sí. Que, oye, ha estado brillante, Javier. Yo creo que le sienta muy bien Extremadura, ¿no? Te juro que yo lo he pensado también. Cuando al principio estabas hablando, Javier, digo, ¿pero qué te has tomado? El técnico, qué bien se le oye a Javier, Isa... Os lo explico un momento. Es que me acabo de tomar un café con churros en la cafetería de abajo. Ya. Pues y eso me ha puesto a tope. Pues ya sabemos lo que es. Javier, espera, hasta la semana que viene. Hasta luego. Gracias.
A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.